Muchas gracias por visitar el canal. En estos ejercicios vamos a ver cómo quitar la indeterminación en límites mediante la operación indicada o la operación previa. Veamos estos casos. Tenemos límite cuando x tiende a 1 de en el numerador x menos 1 y en el denominador 1 sobre x menos 1. Si hacemos la sustitución, entonces en el numerador nos queda 1 menos 1 y en el denominador nos queda 1 sobre 1 menos 1. Entonces aquí es claro que nos queda la indeterminación 0 entre 0. El factor que me causa la indeterminación es x menos 1, que se puede ver de inmediato en el numerador. Pero para poder visualizarlo en el denominador hay que realizar la suma de las fracciones algebraicas. Entonces vamos a trabajar el puro denominador. El común denominador va a ser x. Y vamos a tener, al dividir x entre x, nos queda 1. Menos, y luego divido x entre 1, es x. Por el signo menos, se quedaría menos x. Muy bien. Y después, para simplificar esta fracción, tenemos que aplicar la mal llamada regla del sándwich. Recuerden que el x menos 1 del numerador tiene un denominador 1. Entonces multiplico x menos 1 por x para tener el nuevo numerador. Y 1 por 1 menos x, entonces me queda 1 menos x en el denominador. Ahora, para poder tener el factor x menos 1 en el denominador, bueno, primero pongo nada más en orden los elementos del denominador y ahora sí hago la factorización. En este caso en el denominador voy a factorizar un menos 1. ¿Para qué? Para poder, fíjense bien, tener en dentro del paréntesis a x menos 1. Es decir, este signo menos, recuerden que es un menos 1, entonces divido menos x entre menos 1 me da x, 1 entre menos 1 me da menos 1. Y entonces ya puedo hacer la simplificación de x menos 1, quedándome solamente límite cuando x tiende a 1 de x sobre menos 1, es decir, límite cuando x tiende a 1 de menos x, y al hacer la sustitución nos da el valor de menos 1. Nuestro siguiente ejemplo, límite cuando x tiende a menos 5 de 1 sobre x más un quinto, todo eso sobre x más 5. Entonces probamos si tenemos la indeterminación. Vamos a tener entonces 1 sobre menos 5 más 1 sobre 5 y en el denominador menos 5 más 5. Ok, vamos a tener 0 sobre 0. Aquí nuevamente hay que realizar la operación previa, es decir, la fracción algebraica del numerador. Entonces trabajamos solamente el numerador, el común denominador de x y 5 es 5x. De tal forma que vamos a tener, al dividir 5x entre x nos queda 5. Y 5x entre 5 nos queda x, precedido por el signo más. Y ahora aprovechamos la regla del sándwich. Entonces en el numerador nos va a quedar el producto de 5 más x por 1. Y en el denominador nos va a quedar 5x por x más 5. Ahora sí, pues vemos que tenemos el factor x más 5, el cual podemos simplificar. X más 5 nos va a quedar límite cuando x tiende a menos 5 de 1 sobre 5x. Entonces hacemos las sustituciones de tal forma que nos queda 1 sobre 5 por menos 5, nos queda menos 1 sobre 25. Muy bien, nuestros siguientes ejemplos involucran la división sintética. Aquí, límite cuando x tiende a menos 2, voy a hacer la sustitución de manera rápida. Tenemos en el denominador x cúbica menos x al cuadrado menos x más 10. Y en el denominador x al cuadrado más 3x más 2. Bien, en las sustituciones vamos a tener, usando paréntesis para escribir los elementos que van en la sustitución, menos 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 2 dentro de paréntesis, más 10 en el numerador, y en el denominador menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2, más 2.
Bueno, realizo las potencias. Me quedaría menos 8 menos 4 más 2 más 10 sobre 4 menos 6 más 2. Ok, entonces hago las simplificaciones, las sumas y restas que tengo tanto en el numerador y en el denominador. Y finalmente me queda que la indeterminación 0 entre 0. Bien, entonces aquí hay que identificar que el factor que me causa la indeterminación es x más 2. Pero no se ve de manera inmediata ni en el numerador ni en el denominador. Sin embargo, sabemos que está presente por la indeterminación. ¿Qué se puede hacer aquí? Vamos a realizar la división y aquí la cuestión es que ese factor x menos 2 va a ocasionar que al hacer la división tengamos como residuo 0. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer la división sintética, para lo cual vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por el factor que causa la indeterminación. Entonces, dividimos primero x al cubo menos x cuadrada menos x más 10 entre x más 2, que es el factor que causa la indeterminación. Sale, ¿cómo se hace el acomodo? Coloco primero los coeficientes del polinomio que es el dividendo. Sería 1, menos 1, menos 1 y 10. Ojo, si aquí, por ejemplo, el término cuadrático fuese 0, o bueno, no estuviese anotado, tendría que ahí poner un 0. Y luego vamos a dividir, o sea, lo que va el divisor va a ser el negativo del número que yo tengo dentro de mi divisor. O sea, aquí tengo más 2, entonces tengo que escribir afuera de la casita de la división, menos 2. Primer paso, el 1 del primer elemento lo bajamos y ahora hago las multiplicaciones. 1 por menos 2 me da menos 2. Hago la reducción, menos 1, menos 2 me da menos 3. Multiplico menos 3 por menos 2 me da 6 positivo. Reduzco menos 1 con 6 me da 5. Multiplico 5 por menos 2 me da menos 10. Y al hacer la reducción vemos que da 0. Lo cual preveíamos porque x más 2 es justamente un factor que me genera el polinomio que está al cubo. Ok. Por tanto, voy a reescribir el numerador como x más 2, que es el primer factor, y tomo los coeficientes que me quedaron abajo de la casita, pero estos coeficientes son de un polinomio un grado más chico que el dividendo que tenía originalmente. En este caso va a ser de un polinomio al cuadrado. Entonces va a ser 1x cuadrado menos 3x más 5. Este x cuadrada más 3x más 2 es un binomio de la forma x cuadrada más bx más c, por lo tanto se genera de binomios con término común, donde el término común es x, y luego necesito dos números que multiplicados me den 2 positivo y en combinación de suma y resta me den 3, que serían el 2 y el 1, y los signos deben de ser positivos ambos. Entonces tenemos el x más 2 tanto en el numerador como en el denominador. Se puede simplificar y nada más me va a quedar límite cuando x tiende a menos 2 de x al cuadrado menos 3x más 5 sobre x más 1. Hacemos la sustitución, vamos a tener entonces menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2 más 5 en el numerador y en el denominador menos 2 más 1. Entonces en el numerador nos queda 4 más 6 más 5 y en el denominador menos 1. Y en total nos queda menos 15. Ese es el valor de este límite. Siguiente ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de numerador 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 7x más 6 dividido entre x al cubo menos 7x menos 6.
Entonces si hacemos las sustituciones, tendríamos 2 por 3 al cubo menos 9 por 3 al cuadrado más 7 por 3 más 6. Y en el denominador 3 al cubo menos 7 por 3 menos 6. Ok, hago las potencias, quedándome en el numerador 2 por 27 menos 9 por 9 más 21 más 6. Sobre 27 menos 21 menos 6. Ok, y entonces va a ser claro que cuando termine la reducción de términos semejantes me quede 0 entre 0. Entonces el factor que me causa la indeterminación es x menos 3. Para poder verlo de manera explícita, tanto en el numerador como en el denominador, procedo nuevamente a hacer la división sintética. Entonces, vamos primero con el numerador. Tomo los coeficientes, que serían 2 menos 9, 7 y 6. Ok, nuestro divisor sería el binomio x menos 3, pero lo que tengo que escribir afuera de la casita es el valor, pero invertido, o sea, 3 positivo. Bajamos el 2 y multiplicamos. 3 por 2 son 6. Reducimos menos 9 con 6 son menos 3. Multiplicamos 3 por menos 3 son 9 negativo. Reducimos 7 con menos 9 nos da menos 2. Multiplicamos menos 2 por 3 nos da 6 negativo. Y al hacer la reducción nos da 0, es decir, el residuo es 0. Por tanto, el numerador lo podemos escribir como x menos 3 por, y ahora tomo los coeficientes que están marcados en la casita y pongo un polinomio con un grado más chico que el dividendo original. Entonces sería 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Vale, aquí como nuestro denominador es grado 3, entonces sí nos conviene de plano usar la casita o la división sintética. Entonces coloco los coeficientes. Es del coeficiente cúbico, que es 1. No tengo término al cuadrado, pues por eso pongo un 0. Luego el del término lineal, que es menos 7, y el término independiente, que es menos 6. Y vamos a dividir entre 3. Bajamos el 1 y ahora empezamos a hacer las multiplicaciones y reducir. 1 por 3 es 3. Reducimos 0 con 3 es 3. Multiplicamos 3 por 3 es 9. Después reducimos menos 7 con 9 son 2 positivo. Multiplicamos 2 por 3 son 6. Y reducimos menos 6 con 6 es 0. Muy bien, entonces reexpresamos el denominador como x menos 3 por x al cuadrado más 3x más 2. O sea, los coeficientes que nos quedaron abajo de la casita. Entonces el factor x menos 3 se puede simplificar. Y nos queda el límite cuando x tiende a 3 de 2x al cubo menos 3x menos 2 sobre x al cuadrado más 3x más 2. Podemos hacer las sustituciones, entonces tendríamos 2 por 3 al cubo menos 3 por 3 menos 2 sobre 3 al cuadrado más 3 por 3 más 2. Ok, hago algunas potencias y algunas multiplicaciones. En el numerador tendría 2 por 9 menos 9 menos 2 sobre 9 más 9 más 2. Entonces en el numerador nos queda 18 menos 9 menos 2, en el denominador 20. Es decir, nos queda 7 sobre 20, que es el valor del límite. Muy bien, nuestro siguiente caso, tenemos x a la 5 menos 32 sobre, límite de cuando x tiende a 2 de x a la 5 menos 32 sobre x a la 4 menos 2x al cubo menos x al cuadrado más 8x menos 12. Muy bien, entonces en las sustituciones para verificar nada más si es de forma indeterminada, 32 menos 32 nos queda en el numerador, en el denominador 2 a la 4 menos 2 por 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 8 por 2 menos 12. Ok, entonces es claro que en el numerador nos queda 0. Y si seguimos haciendo operaciones indicadas en el denominador nos va a quedar 0. Así que aparece la indeterminación. Muy bien. Vayamos entonces a identificar que el factor x menos 2 es el que ocasiona la indeterminación. Entonces, para poder visualizarlo, tanto en el numerador como en el denominador, vamos a hacer la división sintética para el numerador y el denominador. Entonces, vamos a tomar x menos 5 menos 32. Ok. Entonces, en la casita tendríamos coeficiente del término a la 5, que es 1. Luego no tengo término
a la 4, ni a la 3, ni a la 2, ni a la 1, entonces por eso escribo puros ceros. Y menos 32, que es el término independiente. Y divido entre 2 positivo. Muy bien, bajamos entonces el 1 y multiplicamos y hacemos las reducciones. 2 por 1 es 2. Entonces reducimos, 0 con 2 es 2. 2 por 2 va a ser 4. 4 más 0 es 4. 2 por 4 es 8. 0 más 8 es 8. 2 por 8 son 16. 0 más 16 son 16. 2 por 16 son 32 positivo. Menos 32 más 32 nos da 0. Nos da el residuo 0, que era lo que esperábamos. Y entonces reescribimos el numerador. Primero el factor x menos 2. Y luego nos va a quedar un polinomio de cuarto grado que tiene coeficientes primero 1, luego 2, luego 4, luego 8 y luego 16 como término independiente. Y vamos con el denominador. Entonces tomamos los coeficientes del denominador, que serían 1, menos 2, menos 1, 8 y menos 12. Y dividimos entre 2, que es lo que tenemos que tener en la casilla. ¿Ok? Bajamos entonces el 1. Multiplicamos, 2 por 1 son 2. Menos 2 con 2 son 0. 2 por 0 es 0. Menos 1 con 0 es menos 1. Multiplicamos 2 por menos 1 es menos 2. Sumamos 8 con menos 2 son 6. Multiplicamos 2 por 6 son 12. Menos 12 con 12 nos da 0. Muy bien. Y entonces reescribimos el denominador. Primero el divisor, que es x menos 2, por, en este caso vamos a tener un coeficiente de grado 3, que sería x al cubo. No tengo término cuadrático. Luego menos x más 6. Entonces el x menos 2 lo simplificamos, porque se repite en el numerador y en el denominador. Nos queda el límite cuando x tiende a 2, de x a la 4, más 2x al cubo, más 4x, más 8x, más 16, sobre x al cubo menos x más 6. Muy bien, hacemos las sustituciones. Entonces en el numerador tendríamos 2 a la 4, más 2 por 2 al cuadrado, más 4 por 2, más 8 por 2, más 16, sobre 2 al cubo menos 2 más 6. Esto es, en el denominador tendríamos, primero nos quedaría 2 a la 4 es 16, luego 2 al cubo es 8, entonces tendríamos 2 por 8, luego 4 por 2 al cuadrado, que es 4, luego 16, 8 por 2 son 16 y 16, y en el denominador 2 al cubo es 8, menos 2 más 6. Entonces en el numerador nos queda 16 más 16 más 16 más 16 más 16 y todo esto sobre 12. Entonces nos queda 80 doceavos, que se puede simplificar, y nos queda al final 20 tercios. Bueno, muchísimas gracias por visitar el canal. Suscríbanse por favor, compártanlo con alguien que le pueda ser útil y estén al pendiente de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias.